Espinosa, ¿verdad? Pobre de Orel, no vieron la cara que puso. Pero bueno, se la aplicaron porque me hizo una broma hace ratito, entonces hoy lo vieron ahí. Qué bueno es Dios, ¿no? Los últimos cantos que cantamos están relacionados con el tema de hoy. Entonces, creo que Dios es bueno y pone el piso planito para cada uno. Y Dios nos va preparando para recibir su palabra. Él viene, antes de dar la palabra, viene y arrasa con tu corazón y empieza a hacer el terreno. ¿Cómo le hacen los campesinos? Aquí está Aime, que sabe cómo plantar frijol, ir al monte y bajar con su frijol. Pero antes de recibir el frijol, ¿qué tiene que hacer? Preparar la tierra. Y la raspan y la voltean y la hacen más suave para que la semilla y la raíz vaya penetrando y crezca. Pues así es Dios. Y gracias a Dani porque allá tiene un esfuerzo grande, ¿verdad? Tiene que estar atento a todo lo que Isaac dice para cambiar de una frase a otra, de una estrofa a otra, y que todos nosotros no nos perdamos. Porque qué padre es cantar todos juntos, ¿verdad? O sea, es bonito cuando ya te sabes el canto ni volteas para acá. Pero cuando no te lo sabes dices, yo quiero seguir cantándolo. Y ese es un ministerio muy interesante, muy importante. Gracias, Dani. ¿Qué nos toca ver hoy? ¿Qué estamos viendo? Hebreos capítulo 11. Yo quiero compartir contigo sobre una persona que Dios le llamó, o que mucha gente reconoció y le llamó amigo de Dios. Mucha gente lo reconoce en varios libros y lo vamos a revisar ahorita, pero estamos viendo a muchos hombres que están en ese capítulo, en capítulo 11 de Hebreos. Y en muchas ciudades, en muchos países tienen los salones de la fama, ¿verdad? El salón de la fama del béisbol, donde están los más grandes beisbolistas de la historia o de ese país. Y ves un busto, abajo una placa, qué fue lo que hizo, etcétera. Hay el Salón de la Fama del fútbol en varios países. México tiene el suyo en Pachuca, Hidalgo. Salón de la Fama de fútbol, donde vienen muchos jugadores de todo el mundo y están ahí sus caras, sus retratos, la historia del fútbol, etcétera. Y en Hebreos 11 encontramos el Salón de la Fama de la fe. Y Dios colocó en ese capítulo a mucha gente, a muchos hombres. Y muchos hombres que para muchos no son tan conocidos o tan reconocidos, pero algunos sí. ¿Recuerdas el primer hombre que vimos? ¿Quién fue? Abel. Y es un hombre que no se menciona mucho en la Biblia, pero Dios en el capítulo 11 lo pone como primero para decir, y su sangre todavía clama, y su ejemplo todavía lo tenemos vivo, y nos da mucha información después si lo revisamos. Después vino, ¿quién? Enoc. Y ahorita llegamos a no hermana. Enoc. ¿Quién fue Enoc? Un hombre que caminó con Dios. Y también nos menciona algunas cosas, ¿verdad? Y Dios lo tiene ahí, en el Salón de la Fama de la fe. Y después vino, ¿quién en mí? Noé. Dios tiene a cada uno de esos personajes ahí por algo. Y son gente que a lo mejor no se menciona mucho, pero Dios dice, Él es una persona de fe. Tú y yo a lo mejor no figuramos mucho para muchas personas, pero Dios dice, tú tienes fe y tú para mí eres un hombre de fe o una mujer de fe. Y ahorita vamos a ver cosas interesantes porque ahora vamos a ver a una persona que ocupa muchos versículos en la Biblia, muchos libros hablan de él y se menciona en más de 300 versículos o veces más bien en la Biblia. En el Nuevo Testamento se menciona 74 veces. En Hebreos 11, donde estamos ahorita, hace una diferencia casi con una tercera parte entre él y Sara. Y realmente fue un hombre que no era ni judío, pero para los judíos
fue un hombre súper importante porque de ahí descienden y lo tienen tan con buena estima que lo veneran y dicen, se sienten tan orgullosos de ser llamados hijos de Abraham, por quien fue Abraham. En la tumba de Abraham, hoy ellos todavía la reconocen y es algo que lo veneran mucho, la tumba que está en Hebrón, y es un hombre muy reconocido entre el pueblo judío. Ahora, tú y yo, todos nosotros tenemos una relación importante con este hombre. Y lo vamos a ver. Pero, ¿qué dice Hebreos 10:38? Nada más para empezar con un versículo rápido. Por la fe, no, ese no es. Hebreos 10:38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero dice, mas el justo vivirá por fe. Así funciona nuestra vida. Así funciona nuestro caminar diario. Nosotros, Dios nos hizo justos delante de Él y funcionamos de esta forma. Ahora sí, vamos a empezar con algunos versículos. Por ejemplo, todo el versículo, vamos a ver Génesis 11:25 antes de empezar con Hebreos. Génesis 11:25 hasta el capítulo 25 vamos a encontrar la historia de Abraham, pero lo que nos ubica ahorita en este punto es su fe. Génesis 11:25 nos dice, y vivió Nacor y después engendró a Taré, 119 años y engendró hijos. ¿Es ese versículo? No. Ya me estoy ¿qué? Ya no digo el nombre pues, pero ya me estoy oreleando. No se pongan el saco los que no, todavía no, ese le toca a Orel. Bueno, pero lo que vemos en Génesis es una historia interesante de Abraham. Vamos a tocar en el capítulo 11 de Hebreos, pero vamos a ver que Abraham fue amigo de Dios. Vamos a ver, empezar antes de entrar en Hebreos, pero vamos a ver segunda de Crónicas 27. Lo leo antes para ver si es ese, hermano, porque si no luego me equivoco. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, ¿qué dice? Tu amigo para siempre. Y si tienes con qué anotar, te voy a dar Isaías 41 y Santiago 2, para que leas el capítulo, para que veas que también ahí Dios le nombra que era amigo de Dios. Y Dios le da este título a Abraham, ¿por qué? Porque había fe, porque estuvo en un caminar como el que caminamos hoy en día tú y yo con Dios. ¿Y a quién crees más que le da ese título? A nosotros. Y yo no creo que se te olvide, pero Dios nos menciona a nosotros con Jesús, que dice, ahora ustedes son mis amigos, ya no son siervos. Una vez que tú te vienes y te conviertes al Señor Jesucristo, entonces Dios te llama mi amigo. ¿Sí? Aparte de todos los nombres que nos da, pero Dios nos dice, ustedes son mis amigos ahora. En Génesis 22 y en Hebreos 11 vamos a estar leyendo un poquito acerca de esto, y para empezar a entender, veamos el entrenamiento de la fe de Abraham. Hebreos 11:8. Vamos a ver cómo fue que Abraham empezó a ser entrenado en esa fe, y nosotros mismos podemos ir identificándonos con la fe que Abraham tuvo. Hebreos 11:8. Ahora sí, ¿qué dice? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El primer punto que vemos con el entrenamiento de Abraham, de su fe, es que obedeció. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Muchas de las veces nosotros, para obedecer, racionamos las cosas. Es decir, si tú me dices una indicación, yo digo, ¿y para qué? ¿Cómo quieres que yo me vaya, Señor, de esta tierra, de mi parentela? ¿A dónde? ¿Qué voy a hacer? Y empezamos a racionar las cosas para poder obedecer, ¿sí o no? Pero cuando le piensas mucho, le dudas mucho. Dice la Biblia que en Hebreos 11:8 y en Génesis 12, que a Abraham se le dio una indicación y él obedeció. ¿Y Abraham conocía de Dios? No. Abraham era de Ur de los Caldeos. Pero le había dicho Dios algo, dice, de ti voy a hacer una nación grande y te voy a bendecir. A lo mejor ya cuando te dice alguien, necesito que te salgas de ahí, pero ¿a dónde? Tú salte, te conviene. Y cuando te empiezan a decir, y te voy a bendecir y te voy a dar, y todo, y lo dices, bueno, pues ya no es tanto pensarle, ¿no? Pero ¿quién te lo está diciendo? ¿Un defraudador? ¿Una persona en que tú confías? También hay otra parte en la cual tenemos que buscar un raciocinio, ¿no? Pero aquí le dice Dios, y a lo mejor le escuchó por primera vez, lo sorprendió, y le dice, salte de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te voy a dar. Recorrió la tierra prometida muchas veces, sin tener una propiedad, y en algún momento solamente lo que tuvo y compró fue una cueva para enterrar a su esposa. No tenía tierra. Y compró una tumba nada más para cuando murió su esposa y la enterró. Eso lo puedes ver en el versículo 9 y 10, pero ya lo ves en tu casa, porque si no, ya no alcanzamos, ya llevamos 20 minutos. Bueno, yo llevo 5. Imagínate que Dios te dice, te voy a entregar Guatemala. Agarra tus cosas y vete a Guatemala. Y tú te compras un remolque y te vas a Guatemala y estás en Guatemala en tu remolque, pero todo el mundo te ve como extranjero. Y conoces de Dios y adoras y demás, pero después de ahí de estar en una zona, te agarras tu remolque y te vas a otra zona de Guatemala. Y agarras tu remolque y te vas a otra zona de Guatemala. Pasa el tiempo y no tienes nada. Mueres y no tuviste nada. Algo así le pasó a Abraham. Pero él seguía obedeciendo. Porque no tuvo territorio él ahí en la tierra prometida. Y parecía para uno frustrante. Parecía para uno como que, ¿y entonces cuándo, Señor? Ya tengo 5 años viajando así. Ya tengo 10 años. Ya tengo muchos años. ¿Y dónde está la promesa? Podríamos decirlo así, ¿verdad? Pero Dios estaba capacitando a Abraham. Era un tiempo con él y podemos aprender algunas cosas. Él tenía una carpa y tenía un altar. Siempre que llegaba a algún lugar, hacía un altar. Y siempre ponía su carpa. Y diario tenía su altar, adorando, y cuando de repente no dejaba de adorar, porque el día que dejaba de orar, él decía, me perdí de algo, yo creo, con el Señor. Y entonces cuando Dios le decía, hoy, muévete ya. En ese momento de su altar, yo creo que le decía, vámonos. Agarraba su carpa y se iba a otro lugar y se volvía a sentar. Entonces, era un común donde Abraham se movía, Dios le decía cuándo moverse, él se movía, y es un ejemplo para nosotros, hermano. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Decía el hermano Benja, ¿y si quieres algo? ¿Y si lo posees? ¿Y si ya tengo una casa? ¿Y me aferro a lo que tengo? Nuestra ciudadanía no está aquí. Mañana Dios nos dice, te necesito acá arriba. ¿Y qué pasó con la casa? Alguien se queda con ella aquí, pero tú ya no te la llevas. ¿Sí o no? Y tú trabajas mucho por conseguir cosas y a lo mejor las consigues. ¿Y qué decía de aquel señor que decía, necio? Te has esforzado por conseguir tantas cosas y él estaba diciendo, por fin tengo lo que quería. Ahora sí, le voy a decir a mi alma, disfruta, goza, porque tienes muchos bienes para muchos años. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Y qué le dice el Señor? Esa es una necedad.
te equivocas. Pudiste haber disfrutado día con día muchas cosas, pero preferiste esforzarte, gastarte y descuidar muchas otras cosas y solamente esforzarte por una, y mañana vienen por ti. Qué feo, ¿no? Me llamó la atención lo que dijo hermano Benja cuando dice, tantos años. Ya no puedes regresar al pasado, ¿ah? Tantos años atrás. Y hoy quiero buscar más de Dios. Hoy quiero estar más con Dios. Nunca es tarde mientras hay vida, ¿verdad? Pero hoy es el tiempo para buscar de Dios. Había una dependencia de Dios. Y aquí, el punto número 1, que es el entrenamiento de la fe, a mí me impresionó. ¿Cuántas veces has leído y has leído historias en la Biblia y de repente algo te impresiona y dices, ¿cómo es que Dios nos enseña poco a poco? No te da una experiencia, hoy te entregas al Señor Jesucristo, pasa un tiempo y no te enseña una experiencia grande porque entonces te deshace, ¿verdad? Pero Dios te va enseñando poco a poco en tu vida. Y dice que nos va llevando de gloria en gloria. Y vamos aprendiendo poco a poco. Y lo mismo pasó con Abraham. Él de repente le dice, necesito que dejes tu tierra y tu parentela. ¡Qué duro! Necesito que dejes las propiedades que tienes aquí. ¡Qué duro! Necesito que te vayas. Y aun cuando él estaba en el camino, ¿quién se fue con él? Lo siguió un sobrino. Se llamaba Lot. Se fue con él y tuvieron muchas cosas. Dios los bendijo mucho. Y aún tuvo que dejar en el camino a una persona que tenía problemas con él. Y lo dejó en el camino con muchas de las cosas que habían obtenido. Los mejores pastizales se los quedó Lot, ¿se acuerdan? Y él así dijo, llévatelos. Dios enseñándole a desprenderse de las cosas que más podrían valer para él. ¿Sí o no? ¿Tú crees que no le pegaría en el corazón decir, qué mala onda, mi sobrino que está joven y me quiere quitar los mejores terrenos? Qué mala onda que mi amigo, qué mala onda que mi hermano en Cristo, que hicimos una sociedad, qué malo, y puedes decir muchas cosas y me quieren quitar cosas. Lo que más vale para mí hoy en día, para mi familia, me la quieren quitar. Despréndete, hermano. Eso no vale mucho como lo que Dios te tiene para ti. Y fue una forma de aprender. Dios le da una promesa. Le dice, te voy a dar un hijo, te voy a bendecir. Pero no llegaba la bendición. ¿Y qué hizo? Con la concubina, ¿no? Dijo, pues a lo mejor no es con Sara. Y a lo mejor dijo, a lo mejor no es con nosotros, a lo mejor es con el mayordomo y no es conmigo. Pero Dios le dice, tranquilo, no es por ahí. Le da una Ismael, ¿te acuerdas de su hijo? Le da un hijo que no era de Sara. Pero le dice, no, no es por ahí. Le da a un hijo. Se llama Isaac. Y viene un punto, hermano, después de todo el aprendizaje de desprenderse de su tierra, desprenderse de su familia, de sus propiedades, de lo que había producido en la tierra, animales, ovejas y demás, camellos, se desprende todo, pero Dios le da algo más importante que todo eso, le da un hijo. Y Dios lo iba preparando, poco a poco, lo iba preparando para desprenderse de cosas hasta que llega el punto más importante. Dios le dice, después de que tiene a Isaac, pasan como 20 años. Y Dios le dice, necesito que te levantes. Vamos a ir viéndolo. Ahorita lo vemos, no me quiero adelantar. Y entonces, cada punto que estamos viendo es un parecido con nosotros. Probablemente tú estás siendo probado en algo poco a poco, y Dios está siendo más fuerte en tus pruebas y a lo mejor te va a pedir algo más importante que a lo mejor tú podrías decir, aquí no, Señor. Aquí déjame esto, por favor. ¿Qué has logrado cuando Dios te quita algo? Dios no te quita algo por quitártelo. ¿Qué le pasó a Job?
Le dio 10 veces más de lo que tenía. Pero Job fue fiel. Confía en Dios, hermano. Pero no confíes en lo que Dios te ha dado. Confía en aquel que da lo que te ha dado. ¿Sí me explico? Confía en Dios y no en lo que Dios te ha dado, porque a veces nos encariñamos con las cosas. Entonces, ¿Dios entrenó a Abraham? Sí, como nos capacita a nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida. Dios no lo permite, porque Dios no tienta a nadie, eso llévatelo siempre también, ¿no? Pero Dios siempre está contigo y te permite hasta donde Él sabe que puedes. Y si no, no lo permite. Entonces, si tú estás pasando alguna situación hoy en día, hermano, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y de verdad es para decir amén, sí, porque Dios te está poniendo a prueba y sabes que Dios está respaldándote. Sabes que Dios está contigo. Y el proceso dura poco o dura mucho, pero solamente es en lo que nosotros aprendemos a superar esa prueba. Ok, entonces, el primer punto es el entrenamiento de la fe. El segundo punto sería, que puede ser corto o largo, pero es la prueba de la fe de Abraham. Génesis 22:1, había un momento definidor de Abraham. Y entre el capítulo 21 y el capítulo 22, que es lo que vamos a ver ahorita, pasó un tiempo importante. Nació Isaac, pero también cumplió una cantidad de años, fueron 20 años. El nombre de Isaac significa risa. Y por 20 años este niño fue risa para ellos, porque después de que no tenían hijos, siendo ya viejos, Sara de 90, Abraham de 100, este niño significó desde el primer momento hasta muchos años gozo en su vida, risa en su vida. Entonces, era el momento de Dios y no era el momento de Abraham. Vamos a ver Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Pero dice la Biblia que probó Dios a Abraham. Venía una prueba buena para Abraham. Pero ya Abraham había aprendido en el trayecto de su camino y de sus años a despojarse cuando Dios le decía, ¿verdad? A obedecer en el momento que Dios se lo decía. ¿Vamos cachando esto, hermano? Pasó un proceso importante por años y se desprendió de muchas cosas, de algo valioso para su vida. ¿Cuántas cosas valiosas has tenido en tu vida y te has tenido que desprender? Me dice mi esposa, lo que hemos aprendido nosotros es a desprendernos de cosas que podrían ser valiosas. Porque mucha gente dice, no, eso no, de verdad. Y a veces tenemos que vender algo y por necesidad o lo que sea, y dices, pues se tiene que ir. Pues no, vamos a hacerle de otra forma, pero eso no quiero que se vaya. Pues se tiene que ir, se tiene que ir. Y si lo haces rápido, te evitas broncas personales, internas, mentales y demás. Y si Dios te dice, esto es así, obedece rápido, porque cuando le piensas, le dudas y después, ¿qué pasó con mismo Abraham, el padre de la fe, cuando le dicen, vas a tener un hijo? Se rió. Y su esposa, que estaba atrás de las cortinas porque eran carpas, empezó a reírse. ¿Quiénes son estos? ¿De cuál están fumando? Ya estamos viejos, ya no podemos. Pero Dios es Dios. Y si Dios lo dice, se cumple. Si Él lo habla, se ejecuta. Y él aprendió en el transcurso de todos los años a desprenderse de lo valioso que eran. Pero le llegó algo precioso a su vida, lo más hermoso, con una promesa. ¿Y qué le dicen? El versículo 1, probó Dios a Abraham. Era el momento de Dios para conocer el verdadero corazón de Abraham. Era una gran prueba para Abraham. ¿Por qué no probó así a Lot? Porque ni siquiera estaba capacitado y no lo iba a soportar. Por eso te decía, Dios te va capacitando en tu fe y donde tú estás, tú sabes que Dios tiene un respaldo para ti. A quienes no están en esas pruebas, hermano, no están capacitados. Lot no lo hizo así.
Dios nos prueba. ¿Qué dice? Lo que vimos ahorita en Santiago 1:13 es, no puede ser tentado más de lo que puede resistir, ¿no? Vamos a verlo para que lo recordemos quiénes somos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Dios permite que ¿quién tienta? Satanás. Y a veces te permite, sí, porque para Dios son pruebas para saber si tú lo puedes soportar o no, pero Dios sabe antes que tú que sí lo puedes soportar, si no, no lo permitiría. Léete la vida de Job para que verifiques este versículo. ¿Quién tentó a Job? Cuando fue con Dios y le dijo, pues sí, tiene todo, ¿cómo no te va a adorar? Y Dios sabía quién era Job, le dijo, te doy chance, porque lo sabía, porque Dios conocía a Job. Ok, entonces vamos con Abraham. Fue una realidad, una prueba, y hubo en varias formas. Lo tentó en el intelecto, en su sensibilidad y en su voluntad. Vamos a ver la voluntad. Génesis 22, versículo 2 al 3, fíjate. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Por qué la voluntad? Porque todos nosotros tenemos una voluntad y podemos decir, ay Señor, lo que me estás diciendo, no sé si lo puedo hacer. Y no le pongas un hijo, pon lo que Dios a veces te dice que hagas y que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque si nos entretenemos poquito le pensamos. Y bien pudo haber dicho Abraham, será un pensamiento mío, será un sueño mío, será algo que no está bien en mi vida. Voy a orar por una semana y a ver qué me dice Dios. Voy a orar, voy a poner esto, me voy a poner en ayuno. Ya se lo estaba diciendo Dios. Pero la voluntad es, ¿lo hago o no lo hago? Abraham había aprendido una cosa. ¿Te acuerdas desde el primer día que lo sacó de su tierra, de su parentela? Se levantó y obedeció. Hebreos nos da un detalle, dice, él inmediatamente lo hizo, obedeció. Y aquí nos dice que Dios le dijo, necesito a tu único hijo, a Isaac. Se lo reafirmó. No le dijo, necesito que me des lo que más amas. No, le dijo exactamente lo que tenía que hacer. A tu único, al que amas. ¿Qué tenemos en nuestra vida, hermano? Que a veces decimos, esto no, Señor. ¿Qué tenemos en nuestra vida que podemos retener y decir, gracias Dios porque me lo diste, es lo que yo quería? Y si Dios te lo pide, obedeció. Al día siguiente se levanta, se lleva 2 siervos, se lleva a Isaac, levanta leña y se va con todo para hacer y le dice, voltea y ve a esos montes, a la tierra de Moriah, y ahí vas a sacrificar a tu hijo. Cómo me encanta imaginarme todas las escenas, y yo se los he comentado. Entonces, no fue fácil para Abraham, fue duro, difícil. Bueno, ahorita vamos a lo que sigue. Pero en el intelecto también pasó algo. Bueno, vamos a ver, el Salmo 119:60 dice, cuando tú tengas una cosa que Dios te dice que hagas, hermano, haz como este Salmo dice, me apresuré. A ver, Salmo 119:60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuro, hago lo que me dice Dios, no me tardo, porque si me tardo, se me olvida, no lo hago. Así lo dice el Salmo. Pero también lo atacó, se le vino algo en su intelecto. Vamos a ver Hebreos 11:17 y 18. Uno fue en su voluntad, también lo vemos en su
intelecto. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué pasa aquí con Abraham? Se le dice: este hijo que tú tienes, o te voy a dar un hijo antes de que lo tuviera, vámonos más atrás, te voy a dar un hijo y en él vas a tener una descendencia grande, y en él su descendencia va a ser una bendición para todas las naciones. ¿Sí? Entonces Abraham estaba emocionado, ya tuvo su hijo, pasan 20 años y en su mente no cabe, no que no quepa, vamos, en nuestra mente no cabría, porque en él no pasó. En nuestra mente no cabría decir, en el intelecto: ¿cómo es posible que me dices que en este hijo vas a bendecirme? Vas a darme descendencia, vas a bendecir a muchos, y ahora me dices que lo sacrifique. Nosotros diríamos en el intelecto: no es posible eso, Señor. Entonces, en el intelecto le pega, ¿no? O nos pega a nosotros. Pero ya Abraham había pasado un proceso. En el primer punto que vimos fue un proceso de aprendizaje. Y cuando Dios le decía algo a Abraham: hazlo, él obedecía inmediatamente y pasaba un efecto en su vida, ¿sí o no? Y cada vez que pasaba algo en su vida por obediencia, no le perdía a Abraham. Y ahora le dice: entrégame a tu hijo. Y yo más bien pienso que su intelecto iba enfocado en otra dirección. Si lo sacrifico, Señor, tú tienes algo más para mí. ¿No? Porque era el hijo de la bendición, 20 años. Dice: si hago esto, si esto es verdad, no puedo hacerlo. Eso pensaríamos nosotros. O si sacrifico, no va a resultar nada de lo que me habías dicho. 2 promesas, pero la primera promesa cancela todo lo que venga después. Todo lo que venga después. Porque dice Hebreos 11:11. ¿Qué dice Hebreos 11:11? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La primera promesa se cancela, el segundo pensamiento en automático cancela todo, porque Dios ya le había dicho algo. ¿Sí? Mi pensamiento de que no va a pasar nada porque ya lo voy a matar, lo voy a sacrificar, se cancela, porque si Dios me dijo que en él venía y él me dice que lo sacrifique, yo lo hago. Algo va a pasar, porque ¿quién es el que promete? Él es el que cumple. Y si él me pide que haga algo, no es mi problema, es el problema de Dios. Él ya lo hizo y lo dijo. Yo no sé, Abraham, de verdad, a mí me cuesta trabajo entender a Abraham, porque no he vivido lo que ha vivido Abraham. A nosotros nos costaría trabajo. Hemos pasado procesos aquí difíciles y a lo mejor no aguantaríamos un proceso de alguno de nosotros. ¿Cuántos han perdido hijos en accidente chiquitos? A lo mejor yo no lo aguantaría. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios es fiel. Lo cantamos hace ratito, ¿no? Y si te pido que me repitas las palabras de lo que cantamos, a lo mejor ya ni te las acuerdas. Pero Dios es fiel. Y Él nos pide que demos más de nosotros, porque Él nos da más cada vez. Él es fiel. Recuerda siempre esas palabras. Entonces, Hebreos 11:19. ¿Qué dice Hebreos 11:19? Pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham ya estaba muerto cuando Isaac nació, ¿no? Él se sentía que ya iba a dar las últimas. Por eso dice en sentido figurado. Porque Abraham en aquel entonces ni siquiera se había mencionado de que alguien hubiera resucitado. En ese entonces nadie sabía de resurrección ni nada. Pero Abraham tenía un pensamiento más allá por la prueba que él había tenido en todo el proceso de los años anteriores. No sé si me estoy explicando, hermano.
Pero Abraham tenía un pensamiento de fidelidad de Dios en todo lo que decía. Él obedecía y Dios siempre salía con algo diferente para su vida. Y él decía, este es el heredero. Pero no dudó, al día siguiente tomó leña y demás y se lo llevó. Y la verdad es que no es fácil, pero él obedeció. Y dice, si él me lo dio, aún yo estando ya casi muerto, y él pudo darme un hijo donde no podía tener un hijo, y lo he disfrutado tanto, y él me dice que lo sacrifique. ¿Qué dice el versículo? Pensando que Dios es poderoso. ¿Cuántas veces nosotros estamos con ese pensamiento? En una prueba y estamos, Señor, ¿por qué yo? Yo no soy tan malo. Ya no me hagas sufrir tanto. Imagínate el dolor que tenía Abraham en ese momento, el pensar que tenía que sacrificarlo. Todo lo hacía tan lento. Yo creo que el paso al monte, y lo volteaba a ver y no sabía qué iba a pasar, pero decía, Dios lo va a resucitar. ¿No dice ese versículo eso? Dios está pidiendo que lo sacrifique, pero algo va a hacer Dios, no lo sé. Pero lo volteaba, yo me imagino, y lo veía caminando y se emocionaba, se entristecía, algo pasaba en su mente. ¿Sí me explico? Digo, de verdad, de Abraham podemos aprender tantas cosas, pero hoy estamos hablando de su fe. Y cómo él en el caminar, él podía decir, pensando que Dios es poderoso. Ese es nuestro pensar, hermano. Deberíamos de pensar siempre las cosas como pensaba Abraham. Señor, estoy pasando esto, pero tú eres poderoso para que yo salga de esto, para solucionar esto. No sé qué está pasando, Señor, pero si tú me tienes aquí, yo te quiero seguir siendo fiel. O no sé qué estás pasando, que a lo mejor pasaste por alguna situación dura, difícil y que estuviste fuera y Dios está disciplinando y dices, ya, Señor, ya hasta aquí, y Dios es fiel para sacarte. No lo sé. Pero Abraham decía, él estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún. Fíjate, nunca nadie había escuchado de la resurrección. Pero él dijo, si él me pide que lo sacrifique, algo va a pasar. Y lo que se imaginaba es, lo va a resucitar. De donde en sentido figurado también volvió a recibirlo. Es decir, ya él ya no esperaba un hijo a esa edad, ¿no? ¿Dónde estamos? En 19. Qué asombroso. Creyó a Dios. Resolvió obedecer a Dios. No había de otra. Él siempre estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y la verdad es que le dolía, pero no era el problema de Abraham. Era el problema de Dios. Él tenía que resolverlo. Él solamente, ¿qué? Obedecía. Él solamente obedecía. La voluntad fue probada. Su intelecto fue probado. Ahora también prueban su corazón. Imagínate a Abraham, hermano. Era el único que sabía. Se guardó el secretito. Le obedeció a Dios. Traía una carga. Yo no sé. Él pensaba que lo iba a resucitar, pero no sabemos. Él tenía ese pensamiento. Pero ¿cómo regresarías tú, si fueras Abraham, un trayecto donde te llevas a tu hijo, no le dices a nadie, lo tenías que sacrificar? ¿Qué le dirías a tu esposa? ¿Qué le dirías a todos los demás? El regreso también era pesado, pero era imaginarte no solamente el presente, sino el futuro. Era difícil. Dios probando todo, tanto el intelecto, el corazón y la voluntad de Abraham. Pero en final no buscaba a Isaac Dios, no buscaba a Isaac, buscaba a Abraham. Vamos a Génesis 22:4. Muchas veces buscamos o nos cautivamos con lo que tenemos, ya te lo había dicho. Tenemos que buscar al que nos da lo que tenemos.
Génesis 22:4 dice que tan pronto al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Caminó 3 días, hermano, el trayecto. Y esa marcha no era una marcha como de victoria, era una marcha de preparación, de pensar, de el conflicto que tienes en tu mente, en tu corazón. 3 días de trayecto. 22:7. Fíjate, no tiene el corazón para decir lo que le pasa. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No tuvo corazón para decirle la verdad. Entonces ahí me dice que Abraham sí estaba preocupado, hermano. No le dijo todo al niño. No sé si no quiso preocupar al niño, pero no se lo dijo todo y no se lo aguantó. Y muchas de las veces, hermano, la soledad de la prueba la pasamos todos. Hay pruebas que tú las pasas solo y decides guardártelo hasta ver qué es lo que está Dios haciendo. Versículo 5. Bien. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Solos. Ya no quiso llevárselos más allá. Quiso pasarla solos. ¿Qué estás pasando tú en tu vida, hermano? Y a veces así la pasamos, ¿no? Con una preocupación económica y no le quieres decir a nadie. Y estás buscando la forma, qué está pasando, cómo hacerlo. Algún problema y lo estás viviendo solo. Así pasó yo creo que Abraham este momento. Se llevó al muchacho, el muchacho le pregunta ya que tenían casi todo y él se queda diciéndole, Dios proveerá. Es la soledad de la prueba. Y otro es la nobleza de la prueba, que aquí es en donde me quiero detener más. Pues ya ni tanto, ¿verdad? Ya faltan 10 minutos. Versículo 5, dice que entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Si te fijas en el trayecto de Abraham en la tierra prometida, ¿qué hacía? Su carpa se instalaba y ponía un altar. ¿Y para qué era el altar? Para adorar. Adoraremos. Cuando tú y yo tenemos un pensamiento de adorar, como que no lleva un emblema de sacrificio. Lleva nada más de venir, cantar y decirle a Dios cuán bello es, cuán bonito es y demás. Pero aquí lo que podemos ver, y es la primera vez que aparece en la Biblia este término, adorar. Y cuando aparece en primera vez cualquier cosa, lo vimos también con Abel. Cuando vimos una primera vez, es como que nos da un panorama de muchas cosas que pueden ser ese término, para todas las veces que lo veamos. Y lo mejor de lo que tenía era una ofrenda, ¿no? ¿Qué tenía? Vamos a ver el 22:7 otra vez. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Había que sacrificar algo. Y siempre desde Abel, lo que se sacrificó a Abel, ¿qué fue? Algo bueno, algo de lo mejor. Y Abraham tenía que sacrificar lo mejor que tenía hasta ese momento, lo mejor que tenía en toda su vida. Y ese es adorar, darle a Dios lo mejor que tenemos. Versículo 7, ¿verdad? Pero también había un sacrificio, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar, Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Cuando tú le dices al Señor, Señor, te doy lo mejor de mi vida, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor.
cada día. ¿Te acuerdas de eso? Eso tendría que estar en el altar, hermano. Está duro, ¿verdad? Pero Abraham obedeció y fue a adorar. ¿No te llega eso, hermano? ¿No te pega? Abraham dijo, con todo el dolor de mi corazón o con todo el amor que le tengo, es tuyo, Señor. Es tuyo, aquí está. Génesis 22 del 6 al 8, vamos a leerlo todo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Wow. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham de su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 10. Bueno, 9, vamos al 9, Dani. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínate esto. Ya estaba listo. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo no me imagino esta escena más que en cámara lenta, hermano. Abraham viéndolo, puesto lo mejor que él tenía, su sacrificio, lo más bello, lo más amado, toma el cuchillo y lo tenía que hacer. Pero no lo hacía rápido como lo había hecho con otros corderos ni demás. Me lo imagino, lo toma y de repente viene, se parte el cielo, hermano. Y el estruendo, el silencio del cielo se rompe y viene un estruendo y le dice la solución. Versículo 22. Perdón, 12. Y dijo, ¿quieres leer el 11? A ver el 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde... ¿Quién es el ángel de Jehová? Sí. ¿No dice que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor? Y antes le decían el ángel de Jehová, tiene diferentes nombres, el Señor Jesús, Dios, todos ellos tienen el mismo nombre. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Yo creo que dijo, pausa. Pero qué interesante, hermano. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13. Viene la solución y viene el sustituto. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado. ¿Eso estaba ahí hace 5 minutos? No, pero Dios sustituye y te provee siempre. Después de que tú obedeces al Señor, Él se encarga de todo. Y estaba hecho el altar y se necesitaba adorar. Y qué mejor que adorar más después de una escena de este tipo. Y necesitaba algo para decirles, Dios, gracias, con más razón, mi corazón cambia la actitud hacia ti. ¿Sí o no, hermano Benja? ¿Sí o no, hermano Vic? No está aquí, hermano Vic. ¿Sí o no, cada uno de ustedes? El corazón cambia. 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué increíble es Dios. Qué increíble es Dios. ¿Es Dios fiel? Amén. ¿Dios requiere de ti cosas? Sí. Obediencia. Obediencia. ¿Qué nos decía Edgar en la última predicación que tuvo, cuando nos dijo también, no, ya muchas veces se nos ha dicho que es mejor la obediencia que cualquier cosa que puedas ofrecerle a Dios? Esto es obediencia, esto es fe, esto es una alabanza, esto es sacrificio.
qué sigue diciendo todavía? Vamos a leer un versículo más. Testimonio de la fe de Abraham y de que Dios es fiel. En el 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, porque de ahí viene el nombre de uno de los nombres de Dios que se llama Jireh. Jehová Jireh. Es decir, ya no te preocupes. Obedece a Dios. Él se encarga de proveer lo que necesites. Figúrate la subida, hermano. ¿Cómo era esa subida a ese monte? Dejó a 2 personas abajo, se va con la leña, se va con el chamaco, ya ni tan chamaco, ¿cuántos años tiene aquí? 20, ya son 20. Y va para arriba con una actitud, con una semblanza, con un todo. Pero imagínate la bajada. ¿No? Si se aventó quién sabe cuánto tiempo en subir, la bajada fue, ya quiero llegar a compartirle a estos 2 que están abajo primero. Y después a mi esposa, después a los míos. Imagínate la bajada, porque Dios es fiel. Y nosotros a veces necesitamos ser un poquito más de fieles, ¿verdad? Dios sabía que era lo primero en su vida. Dios conocía a Abraham. Dios sabía que le iba a obedecer. Dios sabía todo de Abraham. Pero Dios quería que Abraham se diera cuenta de quién realmente era. ¿Tú crees que no sabe Dios quién eres tú? ¿Tú crees que Dios no sabe quién soy yo? Y a veces Dios nos pone en circunstancias de prueba para que nosotros sepamos en dónde estamos parados y qué nivel estamos con Dios. ¿Te rajas? Dios sabía que lo podías hacer. Tú te rajaste porque Dios nos da libre albedrío, nos da libre intelecto. Tú tomas la decisión si le obedeces o no le obedeces. Tú tomas la decisión de sigues o no sigues. Tú tomas la decisión si eres fuerte con el Señor para lograr lo que te está poniendo en prueba. Pero Dios ya sabe de ti y ya tiene el concepto tuyo de quién eres. Entonces, si estás en alguna prueba, hermano, alégrate. ¿No dice la Biblia que gozaos cuando te encuentras en cualquier prueba o circunstancia difícil o dura? Gózate, porque sabes que Dios está poniendo la vista en ti. Dios la puso en Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Dios sabe cuándo le iba a bajar. La otra vez estamos viendo una película de algo así del asesino del futuro, no sé qué, y sabía exactamente Dios en qué momento lo iba a bajar. Le dijo, ya, hasta ahí. Y le probé. Ahora, la relación de Abraham, cada vez que tenía una situación con Dios, ¿cómo crees que era después de esa situación? Mejor. Imagínate esta última prueba que acababa de pasar. ¿Cómo sería la relación de Abraham con Dios? No había nada que lo moviera. No había nada que le dijeran y que le pusieran una duda de quién era Dios, de su proveedor. Por eso le llamamos y le llamaban los judíos el padre de la fe. Y lo encontramos como ejemplo en muchas partes de la Biblia. Pero bueno, ahora, ¿cómo sabemos que Dios es fiel? ¿Qué has vivido? ¿Cuántas veces no has pasado o no hemos pasado o no hemos visto gente que viene aquí al frente para darnos un testimonio de lo que es Dios? Y de repente se nos olvida. Pero Dios sigue siendo fiel. Eso no lo anula. Dios sigue siendo fiel para aquellos que quieren ver su fidelidad. Amén. Quiero terminar con hacerte un comparativo entre la vida de Isaac y la vida de Jesucristo. Y no es un comparativo menor, porque los dos nacieron milagrosamente. ¿Estás de acuerdo? Ya tú lo ves en la Biblia. Los dos dieron alegría a su padre, ¿sí? Los dos fueron perseguidos. Los dos fueron obedientes hasta la muerte. 2 personas los acompañaron. Uno con el Padre y otro con los dos que estuvieron al lado de la cruz de Jesús.
Uno llevó leña, otro le llevó la cruz. Isaac preguntó a su padre, Cristo también le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta la muerte del sacrificio y Cristo hasta la muerte en la cruz. Yo no me imagino a Isaac como peleando, ¿por qué me amarras? ¿Por qué me subes? No, se sometió. De Isaac después de eso no se oye hasta que le presentan a su esposa. Y del Señor Jesús, hermano, vamos a volver a oír aquí de su segunda venida cuando venga por su esposa. Y puedo sacar más cosas de características, pero ¿qué dice Romanos 8:32? Que la única diferencia es otra de las cosas que también que puedes tomarlo como igualdad, es que dice 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿se parece o no se parece? Abraham no escatimó a su hijo y Dios tampoco. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Jesús sí tenía que morir, hermano, y murió por nosotros. Así es cuando Dios nos ama. Nos dio a su único hijo. No escatimó en decir no, es lo que más amo. Y hay una enseñanza grande en esta vida de Abraham con su hijo Isaac, pero también hay no nada más una enseñanza, sino también hay algo de valor para nosotros entre el Padre que dio a su hijo por nosotros. Y si dio a su hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Decir, hermano Benja, el único testimonio que pasó ahorita, yo creo que deberíamos de tener un tiempo más que de cantar. Orar por los cumpleaños es bien padre, pero yo creo que te levanta más si podemos tener en lugar de eso 3, 4 testimonios breves para levantar nuestra fe también. Porque el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Es ámalo con todo tu corazón. Y no que te vaya a dar coches, casas, pero te va a dar todo lo que necesitas. Todo lo que necesitamos, Él lo provee. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Romanos 6:23 dice que sí tenían que morir. Murió por nosotros. Es la única forma de ser perdonados y rescatados y para ir al cielo con Él. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro camino, porque no hay otro camino. Dice la Biblia que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Si tú que has escuchado acerca de Abraham y su fe, y que nosotros tenemos fe depositada del Señor en nuestras vidas, depositamos nuestra fe en este Cristo que vino a este mundo, que murió pero que resucitó por cada uno de nosotros, y le recibimos en nuestro corazón, Dios nos hace no solamente sus amigos, nos hace sus hijos. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres no solamente vivir esta vida, sino llegar a una vida plena, a donde realmente tenemos nuestra ciudadanía? Porque nuestra vida aquí es pasajera. Entonces yo te invito a que le digas al Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, cámbiame, hazme nuevo. Quiero ser como tú quieres que sea, quiero escuchar tu voz, quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero amarte. Cierra tus ojos, vamos a despedirnos, a orar. Y si tú tuviste algo en tu vida ahorita que dice, yo quiero entregarme al Señor, yo quiero invitarle a Cristo en mi corazón, dile con todas tus palabras, yo te ayudo, y dile, Señor, gracias te doy, porque eres bueno, porque eres grandioso, porque eres vivo, porque vives todavía, Señor. Quiero invitarte a que vengas a mi vida. Te invito, Señor, dejo de confiar en todo lo que he confiado hasta el día de hoy.
y quiero empezar a confiar en ti. Quiero empezar a escuchar tu voz. Quiero escucharlo a través de la palabra que es la Biblia. Y quiero, Señor, obedecerte lo más pronto que pueda. Te amo, te bendigo y quiero confiar en ti, como lo hizo Abraham, como lo están haciendo mucha gente hoy en día. Confiar en ti, Señor. Hay mucha gente aquí que probablemente no ha tomado esta decisión para con el Señor. No hay visitantes por lo que vi, pero a lo mejor alguien nos está escuchando, dice: yo quiero hacerlo. Ten la confianza, ten la certeza que si hiciste esta oración, le dijiste con todo tu corazón esas palabras, Él está en tu vida ya. Él está en tu vida. Y disfrútalo, porque la vida cristiana es para disfrutarla. Y si vienen pruebas, si vienen aflicciones, disfrútalas. No te rajes. Dile: Señor, gracias, gracias, Señor, porque estás viendo mi vida y cómo reacciono ante esta prueba. Quiero serte fiel. Amén.